artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido galardonado en Noruega con el premio Rafo de los Derechos Humanos por su valiente oposición al autoritarismo a través del arte. El reconocimiento señala que Otero Alcántara, de 36 años actualmente en prisión, ha sido arrestado innumerables veces por su activismo y porque sus obras son rotundamente críticas con las restricciones a la libertad de expresión que imperan en la isla. Otero Alcántara lidera el movimiento San Isidro, fundado en 2018, agrupa artistas, músicos, periodistas y académicos, y también participó del video musical Patria y Vida, que jugó un papel importante en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. En Noruega lo representó Yanelis Núñez, que agradeció el galardón en su nombre, pero también tiene su historia. Yanelis Núñez Leiva es curadora, activista feminista y exiliada política en Madrid. Y allí nos recibe. Bienvenida, Yanelis. Hola, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por hablar sobre este reconocimiento a Luis Manuel. ¿Qué significó este reconocimiento para Luis Manuel, que está en la cárcel, que cumple años nuevamente en prisión? Sí, yo hablo con Luis los martes y los jueves, quizás apenas 3 minutos, 2 minutos en dependencia del tiempo, es lo que él tiene, digamos, reglamentado, aunque otros presos pueden hacer otras llamadas, pero su caso, como es político, pues esas son las restricciones que le imponen. Para él, pues, ha sido una inspiración realmente, le ha dado más fuerza para seguir resistiendo. Las condiciones en prisión son bastante duras. Pero ha sido una manera de no sentirse solo, que esto es importante, y más cuando uno está en una prisión por razones injustas, por razones arbitrarias y por culpa de un régimen totalitario que no sabemos realmente lo que le puede hacer, ¿no? Es una persona que está en riesgo perenne, y bueno, este tipo de premios significa, y nosotros sí lo consideramos al igual que él, como otro manto de protección, ¿no? Para su figura y también de visibilidad para el resto de los presos políticos. Yanelis, sos una de las fundadoras del movimiento San Isidro, del cual forma parte y como líder, creo yo, Luis Manuel, justamente. Sí, nosotros, el Movimiento San Isidro es un grupo de amigos, un grupo de artistas, productores y activistas que nos habíamos trabajado juntos ya previamente en distintos eventos culturales y proyectos, y que nos reunimos bajo este nombre de Movimiento San Isidro en el 2018, específicamente en contra de la campaña, en contra del decreto 349, pero también en contra de toda la política cultural del régimen, que es una política represiva. Entonces, realmente el Movimiento San Isidro expandió, digamos, esas primeras temáticas de lucha, como era el tema de los derechos culturales, y posterior a 2018, cuando culminó esta campaña, pues ampliamos los caminos, ¿no? Y ha sido un espacio de protección para todos nosotros, de aprendizaje, porque hay muchas generaciones que confluyen en este movimiento. Está Amaury Pacheco, que lleva más de 20 años trabajando en el activismo independiente en Cuba, junto a Iris Ruiz y otras figuras de la alternatividad y de la disidencia cubana, que pusieron y siguen poniendo en el Movimiento San Isidro, pues, experiencias, ¿no? De resistencia y y de lucha cívica pacífica en contra del régimen cubano. ¿Cómo se ve Cuba a la distancia y a su vez tan cerca al hablar periódicamente con Luis, y a su vez al estar en este caso en Madrid, lejos de Cuba? Sí, yo salí de Cuba en el 2019, es decir, ya son 5 años, pero yo me mantengo muy cercana, no solo por Luis, sino también por mi trabajo. Yo colaboro con el Observatorio de Género de Alastensa, que documenta los feminicidios en Cuba, que es una problemática de la que el régimen no habla nada. Y también pues sigo monitoreando el tema de las detenciones arbitrarias y los presos políticos, y sigo haciendo activismo desde mi lugar, ¿no? Entonces realmente estoy muy cercana a Cuba, y digamos que el panorama que puedo ver desde fuera es bastante difícil para los activistas, pero también para toda la ciudadanía. Hay una crisis humanitaria que cada día se agudiza más,
y donde los presos políticos están en mayor grado de vulnerabilidad. Por eso es nuestra exigencia sistemática de la liberación incondicional y de la ayuda, ¿no? Y del apoyo que necesitamos de parte de la comunidad internacional y de los medios de prensa. ¿Crees que estos apagones, la carestía de vida, la falta de medicinas, la falta de alimentos, pueden derivar en otro 21J? Sí, ojalá es lo que queremos. Las manifestaciones del 11 de julio fueron manifestaciones espontáneas, fueron manifestaciones donde realmente el liderazgo lo tuvo la ciudadanía y a lo que se sumaron los activistas y los opositores que vienen denunciando la situación de persecución política y de las violaciones de derechos humanos de hace muchos años. A mí me gusta decir que si el régimen tiene 60 años, más de 60 años, la disidencia en Cuba también tiene más de 60 años y realmente todo puede suceder, ¿no? Hay las condenas ejemplarizantes que el régimen ha impuesto a los manifestantes del 11 de julio, por supuesto que provoca más miedo en la ciudadanía, pero eso no ha impedido que otros focos de manifestaciones se sigan produciendo en el país después de 2021 y ahí están los testimonios y ahí están las condenas a los manifestantes de Nuevitas o de Encrucijada, ahora más recientemente, o de Caimanera. Ahí están las personas que siguen saliendo a la calle exigiendo mejores condiciones de vida, pero principalmente exigiendo libertad. No se puede reducir el tema de estas protestas al tema de la corriente eléctrica o el tema de los medicamentos, que sí, por supuesto, afecta directamente a las familias cubanas, pero sí hay un pedido generalizado de libertad a todos digamos, en sentido general, ¿no? Me corrijo porque dije 21J, porque siempre confundo el año con la fecha, es 11J, 11 de julio de 2021. Eso es lo correcto. Y de hecho, Luis participó de aquel video musical Patria y Vida, que le dio impulso, digamos, a toda esa gente a salir a la calle y pedir un cambio. Sí, Patria y Vida se convirtió en un himno. Realmente el poder de la música también es ese, que es un lenguaje masivo, ¿no? Y al final la confluencia de voces como el grupo Gente de Zona, de Yotuel, pero también de actores que ya tenían una visibilidad dentro del país, como es el caso de Michael Castillo o del Funky. Michael Castillo, hay que recordar que está en prisión también, mucho antes del 11J, por razones políticas igual, y que es uno de los escritores de la canción y que está cumpliendo una sanción de 9 años. Y realmente la confluencia de estas voces a la misma vez unido a todo el movimiento de protestas previos al 11 de julio y previo incluso a la creación de esta canción, digamos que hizo que se convirtiera en el himno, ¿no? Que muchos, incluso después del 11 de julio, siguen identificándose con él, ¿no? Al final es darle la vuelta digamos, al gran statement de Fidel Castro, de Patria o Muerte, y poner una dosis de esperanza, ¿no? Al futuro de Cuba con esta nueva frase de Patria y Vida. Por tu edad, por la edad de Luis, no han vivido bajo otro gobierno que no sea justamente la dictadura. ¿Cómo imaginan ese cambio? ¿Cómo imaginan esa apertura que te provoca una sonrisa y me da mucha alegría? Realmente, bueno, el proceso de transición queremos que sea pacífico y por eso nuestras iniciativas y nuestros impulsos van por ahí, porque se acabe de retirar el apoyo que la comunidad internacional le tiene a la revolución cubana y que por eso sigue estando en el poder, por estos apoyos y por esta complicidad de gobiernos y de organizaciones. Pero realmente queremos que sea mediante un proceso pacífico, queremos por supuesto que sea mediante un levantamiento popular que no traiga desgracias, ¿no? Para el país, pero es muy difícil predecir, ¿no? Es muy difícil predecir, es un sueño, como lo mismo fue un sueño del 11J y que no sabíamos qué iba a ocurrir, no teníamos la certeza y ocurrió. Entonces, pues realmente no sabemos qué va a pasar,
pero sí queremos que sea mediante un proceso pacífico y para eso necesitamos todos los apoyos. Yanelis, pasan los años, pasan los gobiernos y de pronto se repiten gobiernos, como es el caso de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Crees que puede ser una vía justamente este cambio de gobierno en Estados Unidos? Realmente no te sabría responder. Ya Donald Trump estuvo en el poder, lamentablemente en estos 60 años, y por supuesto hubo un cambio de política de parte de los Estados Unidos. Tendremos que ver cuáles son las mejores vías para seguir presionando, pero habrá que ver, ¿no? Cuáles son las próximas medidas. Yo sí creo que el aislamiento del gobierno cubano es una fuerte presión para que ellos mismos se tengan que abrir políticamente y tengan que hacer concesiones y acaben de irse del poder, pero es muy difícil predecir, ¿no? Es muy difícil tener un panorama claro de cómo va a influir las nuevas políticas y cuáles van a ser, ¿no?, las políticas que implemente Trump. Estamos en España y yo muchas veces me pregunto si las inversiones hoteleras no serán una suerte de freno justamente para impulsar una apertura, porque después de esa apertura, evidentemente, la gente que perdió sus propiedades y demás va a reclamarla. Y te pregunto si aprecias un doble discurso de la Unión Europea en general y de otros países en general con respecto a la situación política de Cuba y la situación social de Cuba. Totalmente, y es un doble discurso que se extiende, por eso hablo de las complicidades, que se extiende por estos 60 años. Pues se ha puesto por encima de los derechos humanos de los cubanos y de los cuerpos de los cubanos, los convenios, los negocios, las relaciones económicas, y también digamos, ha sustentado también estos apoyos el tema de el imaginario, ¿no?, romántico alrededor de la Revolución Cubana. Yo creo que estos dos puntos han sido medulares para que la situación en Cuba siga como está después de 60 años, y repito la fecha porque son 60 años, ¿no? Somos la dictadura, por lo menos en la región Latinoamérica, la más longeva. Y además frente a una izquierda que se resiste, ¿no?, a reconocerla como dictadura. Yo creo que al final estas dos fuerzas, las fuerzas económicas y la fuerza del relato que ha impuesto el régimen y que de eso se ha alimentado, pues ha hecho que sigamos así, ¿no? Ahora mismo en una crisis humanitaria, en una crisis migratoria sin precedentes, histórica, y que tiene en su base razones políticas, no razones económicas. Y esas razones políticas alientan en cierto modo las razones económicas, es decir, es una vía de dos carreteras, digamos, que se topan entre sí. ¿Cómo vive la familia del disidente cubano? ¿Cómo vive este momento? ¿Cómo vive la familia de Luis, por ejemplo, que él esté preso lamentablemente en la isla? Realmente las familias de los presos políticos también se encuentran en riesgo. Cada día vemos denuncias de estados de sitio, de vigilancia, de amenaza, incluso de sanciones penales. Ahí está el caso del padre de uno de los menores de edad que fueron sentenciados tras las protestas del 11 de julio, y él, por exigir la libertad de su hijo, pues fue sentenciado a 1 año en prisión. Y está otros casos de otros familiares que no han parado de exigir, porque ya son 3 años de estos encarcelamientos, y no han parado de exigir la libertad para sus seres queridos, y lo único que han recibido ha sido maltrato, ha sido violencia, ha sido poco, digamos, por supuesto, poco apoyo de parte de la comunidad internacional, y son familias que se han tenido que convertir a sí mismas en activistas, ¿no? Son familias que muchas de ellas no estaban vinculadas, ni siquiera tenían las herramientas para cómo proceder, ¿no?, en estos casos de arresto arbitrario, y se han tenido que crecer y convertirse en activistas políticos, en disidentes, en defensores de derechos humanos. Y bueno, la familia de Luis no está ajena a eso. Realmente no hay Luis, su madre y su padre son fallecidos, entonces realmente los más cercanos son una tía, tiene a su hijo, pero las figuras digamos que más los intentamos representar fuera
soy yo y soy su pareja que está en Estados Unidos, que es Claudia Guenluy, porque al final hay un temor, ¿no? Hay un temor que está arraigado en la sociedad cubana y los más de 1.000 presos políticos, lamentablemente, no todas las familias han impulsado estos apoyos, que es un apoyo bastante desgastante, es un apoyo que produce angustia, que produce desesperación en unas condiciones también económicas bastante difíciles para toda la población cubana, y acompañar un preso político en estas condiciones es bastante duro. Entonces, realmente mi respeto para las familias en Cuba que siguen apoyando y que es súper necesario, ¿no? Que también sean ellos y seamos nosotros también los activistas aliados quienes impulsemos la liberación de los presos políticos, que son más de 1.000, ¿no? No es una cifra menor. 2 de diciembre es la fecha, es el día de cumpleaños de Luis Manuel Otero Alcántara, sobre quien estamos hablando. Ese día en Buenos Aires se hace un homenaje, un tributo en la Embajada de la República Checa, allí Atemporal Trío acompañará esta presentación. Luis Manuel ha estado en Buenos Aires en 2018, 2019, invitado por Cadal, también participó en un panel organizado por Cadal durante el Fórum 2000, realizado en Praga en octubre de 2018, y participó en las masivas protestas del 11J, justamente razón por la cual está detenido. El hashtag es "el arte no es delito", y realmente no es delito. Ojalá prime la razón y el corazón en este caso. Yanelis, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Ha sido un gusto. Y ha sido un gusto participar con ustedes de esto que es Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV, que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.